Vale, son ya y 5. Vamos a empezar con la presentación de la asignatura. En primer lugar, gracias a los que os habéis conectado. Soy Sara Gil, igual me recordáis de alguna clase que he dado ya en la asignatura de tumores sólidos. Soy la correctora y coordinadora de esta asignatura de Biología del Cáncer Infantil y lo primero, pues disculpar de que estas sesiones se hagan tan tarde, pero mi incorporación ha sido hace muy poco. Y nada, intentaremos también ahora durante la presentación, os voy contando cómo vamos a gestionarlo y cómo va a ser en general la asignatura. El máster universitario en avances de oncología y hematología pediátrica. Sabéis que tenemos en la dirección a Luis Madero. La coordinadora actual es Ana Isabel Benito. Ana además también es coordinadora de varias asignaturas. Luego está en tumores sólidos uno Manuel Jiménez García y de innovación diagnóstica Guzmán López de Ontamar. Y aquí en biología del cáncer infantil estoy yo, Sara Gil, que soy doctora en investigación biomédica y concretamente me enfoco en la investigación en la biología molecular de los tumores, por lo que la biología del cáncer es una de mis especialidades. En el plan de estudios tenemos todas estas asignaturas, que todas son de 6 créditos. Biología del cáncer infantil corresponde al primer cuatrimestre, de acuerdo, que son 6 créditos que corresponden a unas 60 horas. Y aparte tendréis, como ya estáis cursando, pues leucemias, tumores sólidos pediátricos, 1 y 2, innovación diagnóstica, como hemos hablado, y en el segundo cuatrimestre vendrán asignaturas más enfocadas en investigación en oncología, trasplante y terapia de soporte y aporte psicosocial. En el campus vais a poder ver una programación semanal. En ella lo que vais a ver es los diferentes bloques divididos por semanas y todas las actividades que tenéis cada semana. Está el bloque 1 de epidemiología y bases biológicas del cáncer, bloque 2 factores de riesgo y predisposición, bloque 3 diagnóstico y tratamiento de cáncer infantil y el último bloque que es el que os queda por dar principalmente. Creo que también falta una clase de este aquí. Voy a ponerme el cursor, que creo que no lo estabais viendo previamente. Ahora. Y creo que os queda una clase del bloque 3 de diagnóstico de tratamiento del cáncer infantil. Y aparte, todo este bloque, el bloque 4 que es un tema, el tema 6 que son los aspectos éticos y legales en investigación pediátrica. Dentro de todas las clases vais a encontrar material de estudio, los temas en PDF, bibliografía de apoyo y luego aparte clases magistrales que vais a poder ver, igual que tenemos una parte, como veréis luego, que es clases en directo, las que están ya grabadas que se van a ir quedando colgadas, como ya habéis visto. Eso eran 15 clases impartidas online y el horario ha sido variable. Las siguientes, creo que si no me equivoco, es el día 2 de febrero. En el bloque 1 de epidemiología y bases biológicas del cáncer infantil vamos a tratar la epidemiología del cáncer infantil, cuál es su incidencia por edad y también por sexo, el cáncer en el grupo de 15 a 19 años de edad, la tendencia temporal del cáncer infantil que hay en España, variaciones geográficas de la incidencia, mortalidad y supervivencia, también la prevalencia. Y vamos a hablar también de la Sociedad Española de Hematología y Oncología y también todo lo que hacen en relación con la biología del cáncer infantil y los tumores infantiles. En el tema 2 vamos a dar las bases genéticas del cáncer, la introducción a las bases genéticas del cáncer, cuáles son esos genes que están regulando el cáncer, que también veremos hoy un poco en la clase de repaso más adelante, cómo es esa herencia y el cáncer infantil y diferentes síndromes hereditarios, la genética molecular del cáncer infantil, concretamente, cuáles son los tumores hematológicos y tumores sólidos, las células madre tumorales, la heterogenicidad tumoral, que también vamos a ver hoy un poco de algo de ello, tumores pediátricos versus los adultos, qué diferencia hay, y el sistema inmune en el cáncer pediátrico. Y también unas nuevas terapias que son los receptores quiméricos antigénicos, los CARs o CAR T-cells.
Y por último, que hasta aquí vamos a ver hoy en el repaso, es el tema 3, que es el riesgo asociado a predisposición genética, patógenas, inmunodeficiencias, riesgo de segundas neoplasias en niños con hemopatías malignas y tumores sólidos, que pueden venir dados por factores genéticos, inmunológicos o medioambientales. Aparte de esto, luego hablaremos cómo vamos a enfocar las sesiones de repaso, pero el último día también repasaremos en el tema 4, que es dentro del bloque 3, de diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil, el diagnóstico molecular y patológico del cáncer infantil, diagnóstico molecular de las neoplasias hematológicas, diagnóstico patológico de los tumores infantiles, patología molecular de los tumores sólidos infantiles. En el tema 5 veremos la quimioterapia y nuevos fármacos personalizados, introducción, papel e investigadores, reguladores e industria farmacéutica, búsquedas de nuevas dianas y desarrollo de nuevos fármacos, nuevas dianas moleculares en el cáncer infantil, dianas inmunológicas restringidas por el complejo de histocompatibilidad, vacunas, terapia celular adoptiva y la terapia de anticuerpos. Y por último, el bloque 4, que como os decía previamente es el de aspectos éticos y legales en investigación pediátrica, que este tema lo veréis la semana que viene, creo que con Carlos Martín, que son los aspectos éticos, consentimiento informado y protección de datos, la ética en investigación clínica, la investigación en los niños, regulación de investigación de los menores de edad, postulados éticos en la investigación en menores, controles del código ético, los CEIMS, la legislación. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda del temario o vamos de la organización? ¿No? ¿Sigo? Los temas de la asignatura, hay un PDF en el que viene la organización semanal por actividades, etcétera. Sí que siempre tened en cuenta que la semana 16 será de exámenes, la semana previa va a ser cuando tengamos, creo que me habéis escrito por el chat, todo claro, de acuerdo. La semana previa va a ser el día 13 cuando tengamos en principio el último repaso, ¿de acuerdo? En el que veremos diferentes opciones, cómo va a ser el examen, aparte de terminar de repasar lo que es en sí la asignatura. Y la última semana, creo que en vuestro caso es el día 22 de febrero, aquí viene hasta el día 20, es el día 22, es el examen final. Como os decía, tenéis todas las clases como esta, se está grabando y se subirá a la plataforma en directo en la zona de clases grabadas y las zonas de clases en directo son las que vienen a continuación, que como os decía, esta es la mía porque he hecho la captura cuando he preparado la clase. Después, el día 2 a las 5 de la tarde tendréis la de África González Murillo que dará los receptores quiméricos antigénicos, ¿de acuerdo? Después, la siguiente sesión será de repaso conmigo el día 6, que nos enfocaremos sobre todo en ver cómo se hacen y vamos a corregir los trabajos. Y la última, como os decía, del tema 15 de los aspectos éticos, el consentimiento informado y la protección de datos que corresponden al último bloque de la asignatura, que será el día 9 a las 6 de la tarde. Tenemos una evaluación continua. En esta evaluación continua hay que realizar tres actividades que deberíais haberlas entregado ya. Una revisión bibliográfica de la publicación, elegir entre uno de los artículos propuestos y hacer una reflexión crítica del mismo. Otra revisión más crítica y pormenorizada. Luego hablaremos de cómo se realizan y qué vamos a tener en cuenta. Y un caso clínico que la fecha de entrega ha sido este mismo lunes. Y aparte de esto, hay un test de autoevaluación, más o menos uno por bloque, y este test tiene 10 preguntas de respuesta múltiple por cada tema y la fecha para hacerlos es siempre hasta el día del examen, pero es obligatorio realizarlos. En el caso del caso clínico, en nuestro caso son actividades grupales y tenemos un paciente de sexo femenino de 12 años con diagnóstico del sarcoma de Ewing de calcáneo con afectación de partes blandas. Se incluye un ensayo clínico, Euro-Ewing de 2012. A los 11 meses presenta progresión en forma de metástasis pulmonar. Hay metástasis en los pulmones y en este momento se incluye en el estudio europeo que realiza un perfil molecular de muestra tumoral de diagnóstico.
No voy a entrar mucho más en ello hoy porque eso, lo que os iba diciendo, el viernes que viene, el viernes día 6, por la tarde, en la sesión que tenemos de repaso, si queréis podemos enfocarnos un poco mejor en todos los trabajos, ver exactamente qué es lo que hay que hacer y de qué manera podemos ir trabajando. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Esto tal cual estaba subido en la plataforma desde el comienzo de la asignatura, que son las pautas de elaboración, serán respuestas claras, concretas, precisas al cuestionario que hay dentro de los casos y aportando referencias bibliográficas que se consideren necesarias en cada respuesta. Tendrán en cuenta tres criterios. En el criterio 1, la respuesta concisa, estructurada y bien argumentada a las preguntas planteadas con su correspondiente bibliografía, que será la puntuación más alta, de acuerdo, 6 puntos, lo máximo un 60% del peso total del trabajo. El criterio 2 es la capacidad de comunicación, la expresión, el orden, claridad de las ideas y ortografía, que será un 20% de la nota, un 2/10. Y la elaboración del documento, los aspectos más formales, presentación y también la citación correcta de la bibliografía, que es en torno también a 2 puntos, como lo anterior. Como veis, lo que más peso tiene con bastante diferencia es el primer criterio. En la revisión crítica de artículos tenéis para elegir varios artículos dentro de cada trabajo. Podéis elegir el que más os llame la atención. Hay varios, son bastante actuales, con temas bastante candentes dentro de la oncomatología pediátrica y que tienen una gran utilidad y han tenido un gran impacto, por eso se han seleccionado. Si tenéis cualquier tipo de duda con ellos, obviamente me podéis preguntar en cualquier momento por mi mail o por cualquier consulta del foro y la atenderé. En esta revisión crítica de artículos, los objetivos de la actividad son identificar los puntos fuertes y la deficiencia de la publicación, analizar si la publicación científica es útil a la situación clínica actual, reconocer si la publicación científica es fiable, apoya y pone de manifiesto los conocimientos que se han adquirido a través de la investigación o de la práctica médica, también tomar decisiones esclarecedoras basadas en conocimientos apropiados y poder aplicarlos en los pacientes, valorar el valor de la pertinencia de los resultados de la investigación y de otros profesionales de la salud. Y las pautas de elaboración, como comentábamos previamente, es que por un lado se debe incluir una discusión estructurada, identificar los puntos fuertes y las deficiencias, reconocer si la publicación está basada en conocimientos y se ha adquirido una metodología adecuada. También analizar los resultados de la publicación en relación con la situación clínica actual y hacer un análisis de si los conocimientos adquiridos por la publicación pueden ser o no aplicables a la práctica clínica. En este caso, en caso de la revisión crítica de los artículos, lo que vamos a tener en cuenta son estos 4 criterios. El criterio 1 también es la capacidad de valoración de una publicación científica, teniendo muy en cuenta el informe crítico, el que critiquéis, el que seáis capaces de tener conocimientos en el tema que demuestren que lo estáis entendiendo y que además conocéis también cuáles son los puntos fuertes y los débiles del tema que está tratando y por lo tanto esta parte va a tener el mayor peso, un 50%. Después, el criterio 2, la justificación y desarrollo del informe crítico, incluyendo la discusión de los resultados, aplicabilidad y metodología, que estas dos ítems van muy relacionados, también muy importante, un 30%. Después, los aspectos formales como tal de lo que es la crítica de los artículos, un 10%. Y la capacidad de comunicación, claridad en la exposición del informe y en la discusión, otro punto hasta así sumar el 100% de la nota. ¿Cómo se estudian las asignaturas? Pues esta asignatura se estudia como cualquier otra de las que ya estáis teniendo en el máster de oncología. Ya lleváis unos meses, supongo que estéis cada vez más acostumbrados a lo que es la metodología de UNIR y lo que podemos ver es que vamos a seleccionar unos temas con los que vas a hacer que cada bloque de la asignatura, además de leer las ideas clave de los temas que componen el bloque, también se accede a la sección de la programación semanal, que es la que os he comentado antes, que viene semana por semana lo que hay que ir haciendo y donde vienen los foros y los detalles de cada actividad. Hay que consultar los foros, ya que en ellos se puede presentar con detalles problemas que podemos resolver en las siguientes clases en directo, si queréis. Obviamente yo tengo acceso a los foros, cualquier pregunta que hagáis por allí os contestaré. También se puede asistir a las clases y talleres en directo para practicar a tiempo real los problemas de los foros y resuelve problemas de entornos profesionales reales a través de las actividades evaluables y también del proyecto.
Además de que también tenemos un portfolio que lo subiréis y es lo que se vamos evaluando. Y por último, tenemos un examen final en el cual van a ser todo preguntas de tipo test. Entonces, teniendo en cuenta esto y también la situación de la asignatura, hemos programado 5 clases de repaso que van a ser dobles. Una es la presentación de la asignatura, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Luego habrá 3 sesiones de repaso y de resolución de actividades. Una la vamos a hacer ahora mismo a continuación, por eso esta sesión era doble. Y después habrá una sesión de información sobre los exámenes. Entonces, en el día de hoy vamos a realizar la presentación y aparte vamos a repasar los temas 1, 2 y 3. Y si tenéis cualquier tipo de duda sobre esos temas podéis preguntar sin problema. El día 3 a las 5 de la tarde, perdón, a las 4 de la tarde creo que es, tenemos la resolución de actividades y dudas de actividades, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis pues ese día lo vamos a enfocar en resolver tanto el caso clínico, qué es lo que habría que poner y qué es lo que hay que tener en cuenta, como también los artículos que hay que corregir y criticar. Y el día 13 será el repaso final de los temas 4, 5 y 6 y aparte también la tutoría del examen. Si tenéis alguna duda más, pues la resolveremos ese día. Hablaremos de cómo son los exámenes y si tenéis algún tipo de duda sobre cómo se realizarán, pues me decís, aunque siempre vais a tener por ahí a los mentores y al servicio técnico que en muchos casos os va a poder dar detalles más concretos que yo. Yo sobre todo os puedo decir resolver dudas sobre los contenidos o cómo va a ser en sí el examen. Después, si lo necesitáis, pues podría haber una corrección de actividades y los exámenes. Es muy importante entregar las actividades en las fechas programadas y no es posible repetir actividades que ya han sido suspensas. Sí que es verdad que como en este caso tenemos los timings que hemos tenido en cuanto a la docencia, a las clases de repaso y demás, voy a intentar ser un poco flexible en cuanto a las fechas en las que se entreguen las actividades de cara a la evaluación si alguien no lo ha hecho o en caso de que alguien quiera volver a hacer una entrega después de que hagamos las resoluciones de dudas y demás, ¿vale? Para que las sesiones puedan ser lo más provechosas posibles. ¿Cómo va a ser la evolución? Creo que es similar al resto de asignaturas que estáis cursando en el máster. La evolución continua será el 40% de la nota, que son las 3 actividades, una que vale un 5 puntos y las otras 3,75 y 3,75 que suman 12,5 y 5 test de autoevaluación que son 0,5 puntos cada uno. Solo suman las actividades que se han aprobado, ¿de acuerdo? Las otras no suman. El examen final será de tipo test, un 60% de la nota. Y la convocatoria ordinaria, como os he dicho, es el 22 de febrero de 2026. Y ahora mismo la convocatoria extraordinaria no sé qué días son exactamente, pero os corresponderá en septiembre de 2026 realizarlo. La nota de la evaluación continua se mantiene para la convocatoria extraordinaria, salvo excepciones muy concretas, ¿de acuerdo? En caso de la ordinaria, como hemos dicho, es el 40% la evaluación continua, el 60% el examen, teniendo en cuenta solo que suman las actividades aprobadas. Y en el caso de la extraordinaria, tenemos la nota de la ordinaria de la evaluación continua, ese 40% también, y el 60% el examen. Y como en este caso solo suman aquellas actividades aprobadas en ordinarias y no se entregan ningún tipo de actividad en la extraordinaria. La nota que tengáis en la convocatoria ordinaria, en caso de que tuvieseis que ir a la extraordinaria, será lo mismo. Y es imprescindible aprobar el examen para poder sumar la nota de la evaluación continua. Y si tienes más dudas sobre esto, os lo van a poder explicar mejor cómo es la metodología igual en todas las asignaturas para las mentorías, ¿vale? Los mentores que tenéis que os están ayudando durante todo el proceso como alumnos de la UNIR. Y hasta aquí sería la presentación. No sé si tenéis alguna duda o podemos pasar al repaso. ¿Todo claro? De acuerdo.
pues vamos a pasar con las sesiones de repaso. Antes de que empiece, no sé si hay alguna duda concreta que queráis que hablemos sobre los temas 1, 2 y 3. Si no, en cualquier momento que surja cualquier duda, me podéis parar. Voy a abrir un segundo las diapositivas, pero si tenéis cualquier duda podéis ir preguntándomela por el chat. Si veo que no preguntáis nada, empiezo con un breve repaso de la asignatura. Ya os digo, hoy vamos a ver los temas 1, 2 y 3 y la semana que viene lo enfocaremos en los trabajos y el último día en la otra mitad del temario y volver a hacer una tutoría rápida si necesitáis cualquier tipo de repaso y antes del examen. Entonces voy a apoyarme principalmente, a ver qué escribís escrito el chat. Vale, gracias. Si veis que no leo el chat por alguna razón, pues si os podéis desmutear, mejor, pero vamos, intentaré estar también pendiente del chat. Vuelvo a compartir. Vale. Aquí tenéis la programación semanal, ¿vale? Entonces hoy nos vamos a centrar en todo lo que tendríais que haber visto hasta la semana 7, que básicamente es el 12, más o menos a principios de diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre la epidemiología del cáncer infantil, todo lo que hemos mencionado previamente. Después, en el tema 2, las bases genéticas del cáncer. Y en el tema 3, los riesgos asociados a la predisposición genética y predisposición genética patógena, tanto factores genéticos como inmunológicos como medioambientales. Aparte de ello, como os he dicho, tenéis los temas, el test de los temas que tenéis que ir haciendo. Aquí viene la fecha de las entregas. Yo os recomiendo que descarguéis este PDF en el que os van a explicar semana por semana todo lo que tenéis que ir haciendo y que va a ser más sencillo para vosotros. Revisando por encima el manual, simplemente vamos a enfocarnos brevemente en la parte de epidemiología, porque creo que probablemente sea la parte que tenéis más fresca. No sé exactamente el background del que venís, pero normalmente lo que es la parte de epidemiología por años previos no soléis tener ningún tipo de dudas, son cosas que más o menos controláis. En la parte de las bases genéticas del cáncer, igual os surge algún tipo de duda más, la parte de la biología molecular, cómo son las alteraciones en el ADN, y os pilla un poco más lejos con el día a día de lo que estáis tratando en la clínica, ¿de acuerdo? Y los factores genéticos, pues algo similar, aunque también son conceptos más teóricos. Entonces, he preparado una breve exposición a ver si se me abre, de los temas, pero si tenéis cualquier duda concreta, lo dicho, me podéis parar y preguntarme, tanto ahora como en vía mail, ¿de acuerdo? Y así que así veo el chat. Vale, perfecto. Pues empezamos con el repaso de los temas 1, 2 y 3. La biología del cáncer infantil, que vamos a hablar principalmente del genoma a la supervivencia y una visión integral para la oncología de precisión. Como ya sabéis, la oncología en los últimos años se ha revolucionado y más todavía en lo que viene siendo la biología del cáncer pediátrico. Son muchos los avances que ha habido en los últimos años, así que vamos a detallarlos un poco brevemente durante estas sesiones de repaso y vamos a ver los conceptos más importantes.
En el primer bloque, en el tema uno, vamos a hablar, como se decía, de la incidencia por edad, incidencia por sexo, cáncer del grupo de 15 a 16 años, las variaciones geográficas de la incidencia, mortalidad y supervivencia, prevalencia y la sociedad española. Si tenéis cualquier duda concreta, lo dicho, me preguntáis. Yo voy a focalizarme en lo más importante y en lo que realmente va a ser importante también de cara al examen, ¿vale? Entonces, cuando nos distribuimos por grupo diagnóstico de los tumores infantiles en España de 0 a 14 años, según del 2000 a 2011, hecho por la Sociedad Española y el grupo de tumores infantiles, lo que vemos es que las leucemias son las más prevalentes, en torno al 30%, seguido de los linfomas, que casi el 13%, y el sistema nervioso central siendo los segundos en torno al 21,5%. También tenemos los tumores en el SNS en torno al 8,8%, retinoblastomas 3%, renales del 5%, hepáticos 1,4%, óseos 5,5%, los tumores de línea germinal 3,5%, STB 6,3%, y tenemos otros grupos diferentes como pueden ser los tumores de melanomas y epiteliales del epitelio en torno al 2,1. Y aparte hay otros no especificados, pero claro, los más importantes van a seguir siendo, como habéis visto ya durante este máster y como tenéis en diferentes asignaturas, las leucemias junto con los del sistema nervioso central seguidos de los linfomas. Centrándonos en las prevalencias y lo que se ha visto de todos los tumores, lo que observamos en función de también comparando los datos que vemos de los tumores pediátricos tanto en España, Alemania, Francia y Reino Unido. Lo que vemos es que las más prevalentes, como decíamos, son las leucemias en todos los casos, aunque sí que es verdad que con mayor prevalencia todavía en Alemania. El caso de los linfomas es un porcentaje similar al que veíamos antes y más igual entre todos los países que estamos analizando europeos. Y en el caso del sistema nervioso central ocurre lo mismo. Sí que es verdad que hay la principal diferencia junto con otros países cuando comparamos puede que sea Alemania, en el cual las leucemias tienen un porcentaje todavía mayor y no hay tantas diferencias en comparación con otros. Sí que igual en los tumores óseos, España tiene un porcentaje más elevado en comparación con los demás o como puede ser también el caso igual de UK, de Inglaterra y de Gales, de Reino Unido, en el que también los tumores del SNS, del sistema nervioso simpático, también tienen un porcentaje inferior. En el caso de la realidad epidemiológica es buscar, como digo, una aguja en un pajar. Hay veces que es muy difícil, es una enfermedad rara, en muchos casos, menos de 155 casos por millón en menores de 15 años. Los datos clave son que la incidencia, que como digo, es una enfermedad rara, tiene un bastante impacto, es la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia, tiene una distribución de en torno el 30% de leucemias, como veníamos hablando, versus otros porcentajes. Y además sí que se ha ido viendo tanto diferenciando en las diferentes edades entre adolescentes, jóvenes, aquí un poco más mayores y los adolescentes más jóvenes, teniendo en cuenta todos los ratios, que la prevalencia cuando va aumentando en la mayoría de los casos ha ido aumentando, ¿de acuerdo? Esa prevalencia, aquí hablábamos de 1 cada 62 y en 2020 para los adolescentes ya ha habido un aumento relativo de la prevalencia de 1 de cada 560, ¿de acuerdo? Y ocurre en todos los casos de edad, excepto en los jóvenes adultos más mayores en los que sí que ha disminuido en comparación con años previos. Teniendo en cuenta todos los años globales, sí que es verdad que podemos decir que la prevalencia cada vez ha aumentado más si comparamos lo que ocurre desde 2013 a 2015 y 2020. En 2013 teníamos un paciente de cada 686 y ahora en 2020, teniendo en cuenta a los jóvenes de entre 15 a 29 años, tenemos uno de cada 610. En caso de la historia que ha habido en la actualidad con los tumores pediátricos, sí que es verdad que la supervivencia ha ido aumentando. Si comparamos los años 60, en los cuales la mortalidad era elevada, sí que es verdad que la supervivencia ha aumentado muchísimo, de en torno al 80% en los 5 años. Perdón, aquí hay una errata.
según datos de 2023. La curva se ha ido aplanando en tumores sólidos y del sistema nervioso central y el objetivo ha cambiado a curar con menos secuelas. En el bloque del tema 2, lo que vamos a hablar es las bases genéticas del cáncer, como se iba diciendo, una introducción de las bases genéticas, cuáles son los genes que están involucrados en este tipo en el cáncer y en la carcinogénesis, la herencia y el cáncer infantil, los síndromes hereditarios, genética molecular del cáncer infantil, tumores hematológicos y tumores sólidos, células madre tumorales, heterogeneidad tumoral, tumores pediátricos versus adultos, el sistema inmune en cáncer pediátrico y los receptores quiméricos antigénicos. No sé si queréis preguntarme algo concreto de este tema, que a lo mejor es el que más os puede generar dudas ahora mismo. Si no me ponéis nada en el chat, continúo. No, vale. Sí, no, por Pues, ahora, continúa. de acuerdo, gracias. Estoy leyendo el chat, si prefieres escribir por el chat. No son adultos pequeños. ¿Esto qué quiere decir? Es un paisaje genómico único. En momentos iniciales, el cáncer adulto y el cáncer pediátrico se trataba de la misma manera y lo que se ha ido viendo es que a través de diferentes modificaciones que vamos viendo tanto en el genoma como en los pacientes en sí, podemos ver que son perfiles totalmente diferentes. En el caso del cáncer adulto, suelen tener un origen epitelial, una carga mutacional alta. Esto quiere decir que tienen una gran cantidad de mutaciones acumuladas durante el paso del tiempo. Tienen además múltiples drivers, múltiples tumores, múltiples puntos en los que podemos utilizar de diana terapéutica. Y en el caso del cáncer pediátrico, el origen suele ser más bien embrionario o mesenquimal. Es un genoma silencioso, quiere decir que tiene una baja carga, no tenemos tanto número de mutaciones como puede ser en el cáncer adulto. Y en muchos casos lo que suele ocurrir es que hay un único driver potente, un único driver que puede utilizar en las terapias. Entonces sí que es importante que hay un bloqueo en la diferenciación celular que ocurre durante el desarrollo, pero ocurre de diferente manera cuando tenemos un paciente adulto que cuando tenemos un paciente pediátrico. ¿Qué es lo que ocurre concretamente cuando tenemos una alteración? En el caso de los tumores y del cáncer, el tumor se forma por la expansión clonal de una única célula precursora que ha sufrido un daño genético que es no letal, que puede ocurrir en genes codificantes de proteínas, pero también pueden codificar para microRNAs o RNAs de gran tamaño, no codificantes, que pueden regular, por un lado, la proliferación para atrás, la proliferación y el crecimiento celular, la apoptosis y supervivencia celular, que en este caso, tanto la proliferación como el crecimiento celular, como la apoptosis y supervivencia celular, están regulados por los protoncogenes, que son los promotores del crecimiento celular, o también por los genes supresores tumorales, que son inhibidores del crecimiento celular. Y aparte de ello, podemos hablar de los microRNAs, que algunos pueden actuar como oncogenes, como protoncogenes o como supresores tumorales. Y aparte también podemos hablar de los genes que reparan nuestro ADN, son los genes de reparación del DNA. Entonces, en condiciones normales, nosotros tenemos unas células normales dentro de nuestro organismo, las cuales son idénticas, no mutadas, en el cual se produce un daño genético que, como vamos a ver en el tema 3, puede deberse a diferentes factores, como puede ser ambientales, genéticos, virus. Hablaremos previamente de ello. Esos daños genéticos se producen una transformación neoplásica, dando lugar a una célula tumoral. En este primer momento vamos a tener una célula tumoral que comienza a replicarse y que comienza a dividirse dando lugar a un tumor monoclonal. Cuando hablamos de un tumor monoclonal, lo que vamos a estar viendo es que todas las células son iguales entre sí. Sin embargo, lo que ocurre con los tumores más agresivos es que se produce una progresión tumoral. La progresión tumoral, es decir, la malignización, que es la adquisición de propiedades invasivas y metastásicas, que es cuando hablamos como tal del término cáncer. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de malignidad, hablamos de que ya puede invadir tejidos. Sin embargo, cuando hablamos de tumor, los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no tienen esta capacidad de metastatizar, solamente los tumores malignos. La diferenciación se asocia con un aumento de la heterogeneidad intratumoral, que es lo que se conoce como la policlonalidad. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que al igual que en los seres humanos hemos ido evolucionando con el paso del tiempo, y nos ha ido generándose una selección.
En esta selección lo que ocurre es que se generan subclones, en el caso de los tumores celulares, con diferentes capacidades para crecer y proliferar, invadir, metastatizar, resistir a diferentes terapias, etc., etc. Entonces, es diferente lo que ocurre en un tumor que acaba de originarse que uno que ya tiene capacidad de malignizar y además tiene propiedades invasivas o metastásicas. Lo que ocurre es que cuando estábamos antes en este punto, en el punto de una célula tumoral en la que ha habido un cambio inducido por un carcinógeno, por una alteración no letal, en el cual todas las células, lo que vemos aquí de color rosita, son iguales. En cambio, en el momento en el que se van produciendo otro tipo de alteraciones, las células van adquiriendo diferentes capacidades que lo que va haciendo es que solamente aquellas que tienen características mucho más importantes, mucho más relevantes, se va produciendo una selección de esas variantes, haciendo que las células que sean, que llegan al tumor final, que haya una heterogeneidad celular intratumoral y por lo tanto policlonal. Antes teníamos todas las células iguales con las mismas alteraciones rositas y ahora en este caso vamos a tener diferentes células que no tienen por qué ser todas iguales, por eso las vemos de diferentes colores. Por ejemplo, las naranjas pueden requerir requieren menos factores de crecimiento, las moradas son no antigénicas, las azules son invasivas, las rojas son metastásicas. Entonces, con la progresión aumentan aquellas variantes celulares más agresivas con mayor capacidad para evadir y sortear las defensas naturales de nuestro organismo y también para resistir a las terapias convencionales. En el caso de la transformación neoplásica, cuando tenemos monoclonalidad, puede venir por alteraciones de diferentes tipos, como ya habéis visto que pueden ser mutaciones puntuales, translocaciones, como hablaremos más adelante, que son bastante características de los tumores pediátricos, pero siempre van a estar dados por dos tipos de genes diferentes, que pueden ser los oncogenes y los genes supresores de tumores. En el caso de los oncogenes, una única mutación puede activar el oncogen y es suficiente para promover el cáncer, ¿de acuerdo? Es lo que se conoce como ganancia de función y con una única mutación se puede activar el gen. Sin embargo, cuando estamos hablando de los genes supresores tumorales, se requieren dos mutaciones sobre el gen supresor para poder eliminar su actividad y promover el cáncer, que es lo que conocemos como pérdida de función. ¿De acuerdo? En el caso de los oncogenes, lo que va a ocurrir es que en un estado inicial, que se conoce como los protooncogenes, tenemos dos copias normales, se produce una única mutación que crea ese oncogen y se superactiva. Entonces es lo que conocemos ganancia de función. Va a continuar ejerciendo su función, pero todavía con mayor de manera agravante. Sin embargo, en el caso de los supresores tumorales, tenemos una célula normal en la cual se produce una mutación en ella. Cuando ocurre solamente en uno de los alelos, no tenemos ningún efecto, ¿de acuerdo? En la mutación no tiene efecto en el número de copias. Sin embargo, cuando tenemos la mutación en los dos alelos, cuando ocurre dos mutaciones sobre el gen supresor, sí que se eliminará su actividad y se promoverá el cáncer. La carcinogénesis es un proceso microevolutivo que es prolongado en el tiempo y que es extraordinariamente dinámico. De modo similar a la selección natural, como hemos dicho antes en los seres humanos, la evolución de las especies en la carcinogénesis se produce una competición y una selección de nuestras células, pudiendo llegar al final a aquellas que tienen más capacidades de ser seleccionadas y que han ido evadiendo nuestro sistema inmune y otros sistemas que tenemos nosotros a nivel fisiológico. Entonces, en función de los tumores que estemos estudiando, vamos a ver que en un estadio inicial, cuando se produce una alteración en un carcinógeno, vamos a tener un tejido normal, después un tejido en el que hay una única célula cuando se inicia el tumor. Y después vamos a tener esas fases precancerosas hasta que tenemos en cuenta este cáncer ya que puede llegar a diseminarse. Y desde que se produce la primera alteración hasta que hablamos como tal de cáncer pueden pasar años. En función del estadio y del tumor que estemos estudiando, pues vamos a ver un perfil u otro. La carcinogénesis es un proceso secuencial con múltiples etapas a nivel fenotípico y genotípico. Un segundo, por favor.
Disculpad. La carcinogénesis es un proceso secuencial con múltiples etapas a nivel fenotípico y genotípico. ¿Qué quiere decir fenotípico y genotípico? Fenotípico es lo que vemos y genotípico es lo que tenemos en nuestros genes, es decir, nuestro genoma y todas las alteraciones que vemos. Una cosa es cómo podemos ver, por ejemplo, a nivel histológico, que sería el fenotípico, y genotípico serían las diferentes alteraciones. Una de las revoluciones que ha ocurrido en los últimos años en la biología molecular, sobre todo en los servicios, por ejemplo, de anatomía patológica, es que todo lo que vemos en histología, antes se trataba por igual, pero ahora, como sabemos que tienen diferentes características moleculares, no todo se utiliza y sirve de la misma manera. Entonces, el motor molecular, principalmente enfocándonos en la biología de los tumores infantiles, son principalmente las translocaciones y los genes de fusión. ¿Qué es esto? Básicamente son translocaciones, son cambios que ocurren entre los diferentes cromosomas, en el cual un cromosoma puede donar un trozo de su ADN a otro y adoptar otro suyo, como vemos aquí, por ejemplo, de este azul y de este gris, pues de repente ya no tenemos unos que son únicos de cada color, sino que el azul tiene una zonita gris y el gris tiene una zona azul. Pero no siempre todos los cromosomas son donadores y aceptores. En algunos casos, algunas veces solamente donan, en otros solamente reciben, etcétera. Entonces, se ocurre un evento central, que es un intercambio en la mayoría de las ocasiones recíprocos de ADN, como puede ocurrir en las leucemias o en los sarcomas, y la consecuencia es la generación de una proteína quimérica que altera la transcripción. Hay un par de ejemplos muy conocidos, como puede ser BCR-ABL en la leucemia linfoblástica aguda y también en el sarcoma de Ewing, la translocación que puede ocurrir entre el gen EWS y FLI1, entre otros. La predisposición genética es cuando el enemigo está en la línea germinal. Siendo sinceros, es mucho más probable tener un tumor que no sea de línea germinal, que no sea hereditario. Si nos enfocamos en torno al 10% sería germinal o hereditario versus un 90% que es esporádico. Perdona, ¿me podéis aclarar el tema de la permanencia de los telómeros que aparecen en las células cancerígenas? Capaz lo explicas más adelante. No lo voy a explicar. ¿Me puedes decir en qué tema, que no hay problema en que te lo responda? ¿Me puedes decir exactamente en qué parte del temario está? Supongo que será en este y telómeros. Es que no sé a qué te refieres exactamente con la permanencia de de los telómeros. ¿Te refieres a la inmortalidad? Hola, ¿cómo andás? Hola. Sí, en realidad, ahora que justamente estabas hablando un poco del tema de los cromosomas, más arriba, un poco más adelante, en los Hornmarks, te lo escribí por chat como para que después Sí, no te lo... refieres a la inmortalidad, ¿verdad? Es, sí, que es como la permanencia, en las células normales hay una alteración y disminución de los telómeros a nivel de los cromosomas y que en las células cancerígenas no aparece, pero en la clase cuando la volví a ver no me quedó muy claro. Entonces te pregunté, capaz que más adelante ya lo No, ves. pero no te preocupes. O sea, yo realmente estas sesiones son más para que preguntéis cualquier tipo de duda a vosotros, a que yo os cuente cosas que no son necesarias. Entonces, no te preocupes, aprovecha que estás aquí conmigo, que te has conectado Ahí y va. te contesto a tus dudas a las que tengas. Vale, dame un segundito que tengo unas diapositivas que te puedo enseñar que lo explican muy bien y además es que no iba a centrarme tanto en ello en la clase, entonces ahora las abro y lo hablamos porque no lo veo, no sé en qué tema lo dais, o es que lo habéis Lo, dado en el online. si lo hablan, si mal no recuerdo, en los hallmarks del cáncer. Sí, pero tendría que estar en el tema 2, ¿verdad? Sí. Es que no veo por aquí. Este es el manual, entonces me extraña no verlo, pero te lo explico y y si no te queda algo claro, me preguntas. Un segundo que abro las diapositivas. Un segundín.
Perdón, ya lo conseguí yo en mis apuntes. Es el cuarto hallmark del cáncer potencial replicativo ilimitado. Sí, 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 sabía que te ibas a referir a, vamos, a esa parte. Lo que no sabía es cuánto aquí. Vale, no va a ser exactamente las mismas diapositivas que os daría la profe. Ahora, ¿vuelves a ver mi pantalla? Perfectamente, sí. Vale. Entonces, hablando sobre el potencial replicativo ilimitado, que yo básicamente hoy en la sesión lo que iba a hacer era mencionar las hallmarks, entonces, si tienes cualquier duda de alguna otra, me comentas. El potencial replicativo ilimitado de las células cancerosas, normalmente nuestros telómeros están inactivos en las células normales, ¿de acuerdo? Las células que ya se han desarrollado y que tienen las suficientes dimensiones. Entonces, la conservación de los telómeros por regulación positiva de la enzima telomerasa es lo que ocurre en las células tumorales. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos esta enzima activada en las células tumorales, nuestros telómeros van a continuar alargándose. Y las células tumorales de esta manera van a evitar la senescencia como la muerte celular. La senescencia es como que se queden dormidas, ¿de acuerdo? Entonces, los telómeros son complejos de ADN que están altamente empaquetados y repetitivos. ¿Ves mi cursor, verdad? Aquí en los extremos del ADN, ¿de acuerdo? Lo veo. Son empaquetados y repetitivos, localizados al final de los cromosomas y confieren estabilidad genética a los cromosomas y contribuyen además a mantener la integridad del ADN, impide que el ADN se degrade. ¿Qué ocurre? Los telómeros afectan a la rapidez en la que las células envejecen, es decir, cuanto más viejas sean nuestras células, más menos vamos a tener nuestros telómeros, hasta tal punto en el que en el momento en el que ya no tenemos telómeros, la célula muere. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de cada división celular se produce ese acortamiento, ¿de acuerdo? Tenemos, cuando inicialmente eran así de largos, cada vez que han ido dividiéndose, se han ido haciendo cada vez más pequeñitos, de tal manera que la célula se envejece y actúa como una especie de reloj que cuenta las divisiones celulares de una célula determinada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un tumor? Lo que ocurre, como en las células normales son carentes de esta actividad telomerasa, las células van dividiéndose de tal manera que los telómeros se acortan. En el momento en el que esos telómeros se han acortado totalmente, va a morir. Si la telomerasa la tenemos activada, estos telómeros, estos límites que tenemos aquí, estos extremos, cada vez van a ser más largos, o sea, no más largos, pero no van a continuar dividiéndose y llegando a eliminarse. De tal manera que la célula se considera inmortal por la parte de la telomerasa, porque no va a estar, o sea, va a estar actuando. Sí que es verdad que tenemos varias células, también para que lo tengas en cuenta, sobre todo además a nivel pediátrico, hay algunas células embrionarias que sí que continúan teniendo actividad telomerasa, pero los tejidos que ya están completamente desarrollados no deberían tener esta actividad telomérica. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado más o menos claro? Perfecto. Básicamente es en las células cancerígenas, es perpetuación de la actividad de la telomerasa con alargamiento de los telómeros. Sí, perfecto. Mutaciones del promotor TER tengo yo acá. Ahí va, Sí, está. claro. Además de, o sea, sobre todo es que el gen que regula esto es TER o TERT, hay varios. La verdad que es que justo has ido a preguntar algo que es uno de mis temas favoritos, que es la telomerasa. Entonces, hay diferentes alteraciones que puede dar que se active esta actividad telomerasa. Pueden ser mutaciones o amplificaciones, también mutaciones en TER, hay varias alteraciones que pueden dar lugar a ese aumento de los telómeros, a ese alargamiento. ¿De acuerdo? Perfecto, entendido. Vale, Muchas gracias. nada, si te surge cualquier otra cosa que te acuerdes según lo vamos dando, me dices y continuamos, porque eso, aprovecha que te has conectado y que me tienes aquí para lo que necesites. Es una clase Eh, personalizada. claro. Gracias. Vale, no es que llegábamos por esta diapositiva, creo. Entonces, la incidencia entre los tumores germinales, como hablábamos, es en torno al 10% de los pacientes pediátricos versus el 1% en los sanos. La diferencia es una mutación somática, ¿de acuerdo? La mutación de Turner versus germinal que ocurre en todas las células.
Los síndromes clave que son los más prevalentes de la línea germinal, son los síndromes de Li-Fraumeni, que sobre todo ocurren por mutaciones en P53, que dan lugar a tumores del sistema nervioso central, leucemias o sarcomas, en el retinoblastoma, RB1, el gen, tumores principalmente oculares, neurofibromatosis, que pueden ser en los genes NF1 o NF2, que principalmente dan lugar a tumores en el sistema nervioso central, sarcomas, etcétera, y el síndrome de Noonan, que principalmente altera los genes PTPN11, SO0S1, etcétera. Y pueden verse también sobre todo en neuroblastomas o alteraciones mieloproliferativas. ¿Qué diferencia hay? Que esto es una duda muy común entre el cáncer esporádico, el cáncer hereditario y el cáncer familiar, que no es exactamente lo mismo. En el cáncer, aquí lo que estamos viendo son diferentes árboles genealógicos, ¿de acuerdo? El uno sería la primera generación, dos la segunda generación y tres la tercera generación. En el cáncer esporádico, de repente aparece un individuo de una familia que tiene un tumor concreto. En el caso del cáncer hereditario, que vemos aquí que está todos en amarillo, lo que ocurre es que es siempre el mismo tipo de tumor. El cáncer hereditario lo vamos a ver en todas las líneas, durante toda la línea germinal, durante todo el árbol genealógico, y siempre va a ser el mismo tipo de tumor, por ejemplo, como puede ser el tumor de mama. Y sin embargo, en el cáncer familiar, vamos a poder ver que no siempre estamos viendo que sea el mismo tumor. Aquí lo vemos de diferentes colores porque igual en la primera generación aparece un tumor de un tipo concreto, sin embargo a su segunda generación, a sus hijos, el tumor que se origina es diferente y ya en la tercera generación también es diferente al del primero. Lo que muy probablemente sí que se mantenga es la alteración que ha generado este tipo de mutaciones. ¿De acuerdo? Entonces es diferente lo que ocurre cuando comparamos el cáncer hereditario, en el cual siempre vamos a ver el mismo tipo de tumor, versus los síndromes familiares, como por ejemplo puede ser el síndrome de Lynch o otros síndromes que pueden ser más comunes en pediátricos, en los cuales las alteraciones sí que son las mismas, pero lo que vamos a estar viendo no lo es. Y pasamos al tema 3, que son los riesgos asociados a predisposición genética, patógenas, inmunodeficiencias, factores genéticos, inmunológicos y medioambientales, que básicamente los factores ambientales y, como ya conocéis, también epigenéticos, que son los factores que pueden tener lugar, los que vienen dados por el ambiente celular, tienen poca influencia del estilo de vida, pero también pueden venirnos dados por la radiación y los virus como factores probados. Es decir, ya hay bastante evidencia entre que tanto las radiaciones, como por ejemplo puede ser en lugares en los que ha habido una bomba atómica, Chernóbil, etcétera, ha habido una gran incidencia de tumores, y también algunos virus, como puede ser el virus del papiloma humano, que vamos a hablar ahora a continuación de él, puede dar lugar a diferentes alteraciones en nuestro genoma, dando lugar a diferentes mutaciones. Y por último, también la inmunología. En general, los tumores pediátricos se pueden considerar principalmente tumores fríos. Los tumores fríos tienen una baja carga mutacional, tienen menos neantígenos. Esto puede ocurrir porque el número de mutaciones, como hemos hablado antes, es menor. Cuando el número de mutaciones es menor, es más difícil que nuestro sistema inmune actúe frente a ellos. Y el sistema inmune, por lo tanto, puede no ver, entre comillas, al tumor. Entonces, hablando sobre diferentes casos en los que estos componentes, tanto genéticos como virales, como el medio ambiente, actúa sobre ellos, pues por ejemplo, podemos aquí hablar de las proteínas oncógenas derivadas del virus del papiloma humano, la E6 y la E7. No es necesario, obviamente, que os aprendáis todo este esquema que tenemos aquí, pero bueno, pues sí que para que os quede un poquito, que lo podáis relacionar con lo que ocurre cuando la proteína oncógena E6 del virus del papiloma humano es capaz de inhibir P53, de tal manera que P53 es nuestro guardián del genoma, es el que cuando detecta un error va a activar la apoptosis, de tal manera que si está inhibido, esta apoptosis no se va a poder dar lugar, teniendo un efecto más o menos un poco similar a lo que hablábamos antes de la telomerasa. La célula no va a morir aunque tenga errores. Y en el caso de la proteína oncógena E7, además de inhibir la proteína viral, la proteína P53, también puede inhibir la proteína P21 o incluso el retinoblastoma, que es el encargado de la detención del ciclo, ocurriendo lo mismo. Si no se inhibe el ciclo, la célula va a poder continuar replicándose a pesar de que tenga diferentes errores.
En el caso de los dímeros de pirimidinas, estos se producen cuando tenemos incisión de la luz ultravioleta, como por ejemplo es en el caso de los melanomas, ¿no? Que están muy asociados a la exposición solar. Se producen dímeros en nuestro ADN de tal manera que se forman puentes dentro de nuestras timinas. En vez de estar unidas las adeninas con las timinas, pues se unen dos timinas y es lo que se conoce como los dímeros de pirimidinas. Y en este caso es un caso medioambiental que viene dado por las fibras de los asbestos. No sé si sabéis dónde están los asbestos, en muchos casos en casas de pueblo, en los revestimientos, por ejemplo, y en función de nuestras exposiciones pueden darnos lugar a diferentes reacciones en nuestro organismo. Por ejemplo, en el caso de las fibras de los asbestos en bajas dosis, pero con una exposición prolongada, puede dar lugar a una inflamación crónica. ¿De acuerdo? Entonces, esta inflamación crónica sí que puede dar lugar a una respuesta inflamatoria que puede dar lugar a, a que se produzca un tumor. Y en el caso de que tengamos altas dosis, pero en periodos cortos de tiempo, en periodos cortos, lo que vamos a tener es una respuesta inflamatoria aguda, ¿de acuerdo? Pero cuando es durante un tiempo prolongado, sí que es verdad que ya está demostrado que está 100% relacionado con el desarrollo de cáncer, principalmente en los pulmones, aunque también puede venir en otros órganos. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de la medicina de precisión? Hay que tener muy claro que estamos tratando a la mutación, no al órgano en el que está concretamente la terapia. Por ejemplo, una muy importante que se ha descubierto también enfocado a los sarcomas puede ser la fusión en NTRK. NTRK, supongo que esto también no sea nuevo para vosotros, es un receptor transmembrana que activa las vías de las MAP quinasas y se ha visto diferentes tratamientos, como aquí, por ejemplo, vamos a hablar del larotrectinib, que es un cambio de paradigma porque el tratamiento no se diagnostica por la histología, que es lo que hablábamos antes en los servicios de anatomía patológica, sino que el tratamiento va por la diana molecular concreta, que en este caso es esta fusión que hablábamos antes, de las fusiones, en este caso en el gen de NTRK, que como os digo es un receptor transmembrana que lo que hace es activar la vía de las maquinasas. En el caso de éxito, se ha visto que estas fusiones en RTK se pueden tratar en el fibrosarcoma infantil, como mencionaba previamente, y gracias a qué? A una herramienta clave que es la secuenciación masiva en el diagnóstico, y esa secuenciación nos va a permitir, como hablaremos un próximo día cuando veamos las diferentes terapias que habéis visto en los bloques, creo que es el 4 de la asignatura, diferentes maneras de poder diagnosticar y de poder encontrar estas alteraciones que hablamos que son tan importantes. La revolución de la inmunoterapia es una realidad y creo que en el enfoque en la biología celular de los tumores infantiles es muy, muy, muy importante, ya que las CAR T-cells se utilizan muchísimo, sobre todo han sido un éxito rotundo en la leucemia linfoblástica aguda refractaria y la reprogramación del sistema inmune para no atacar también a los CD19. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se produce una extracción. Posteriormente se hace una bioingeniería para hacer remodelar esas células y que sean capaces de atacar a nuestros tumores. Y posteriormente se produce un ataque de estas células que hemos modificado, que son diana de nuestras células tumorales. Vamos a ver un vídeo muy interesante en el que cuentan muy bien cómo funciona todo esto. No sé, ¿estáis escuchando mi sonido? ¿Oís el sonido? Te escucho la voz, pero no escucho ni veo el video todavía. Vale, un segundo que yo creo que igual es que no estoy compartiendo el sonido de mi pantalla. Tampoco veo por aquí la opción compartir sonidos del equipo aquí. ¿Ahora lo veis? Sí, veo el video. Vale, Todavía no lo... perfecto. Hay Actimel cada publicidad. día, porque tiene vitaminas que llegan al intestino. Desde allí van al resto del cuerpo para ayudar a nuestras defensas. Y además, con sus probióticos naturales, el Casei. Y ahora Actimel sin azúcares añadidos ni edulcorantes con Minecraft. Hola amigos del canal de Bioingeniería.
Mi nombre es Daniel Cermeño, especialista en células madre y medicina regenerativa, y hoy vengo a hablaros del fascinante mundo de las inmunoterapias. ¡Empezamos! La inmunoterapia es un tipo de tratamiento biológico que puede mejorar y fortalecer el poder del sistema inmunológico para los pacientes. De ese modo, este tipo de terapias se pueden dirigir contra tumores, moduladores del sistema inmune como los conocidos immune checkpoints, así como generar terapias de células adoptivas para eliminar el cáncer. Algunos de estos enfoques implican aislar directamente nuestras propias células inmune en un proceso similar a la donación de sangre y simplemente expandir su número, mientras que otros implican modificar genéticamente nuestro sistema inmunitario mediante la terapia génica para mejorar así sus capacidades de lucha contra el cáncer. Actualmente, las terapias de células adoptivas incluyen principalmente linfocitos que se infiltran en el tumor, así como los linfocitos T con receptores quiméricos contra los antígenos del tumor, en los que encontramos nuestras células CAR-T por sus siglas en inglés. Debido a importantes ventajas como un buen efecto curativo, baja toxicidad, pocos efectos secundarios y así como una baja resistencia al fármaco, la tecnología de terapia celular inmunitaria se determina como el quinto pilar de tratamiento contra el cáncer después de la cirugía tradicional, la quimioterapia, la radioterapia y los anticuerpos monoclonales. Dado que los diferentes tipos de cáncer tienen también diferentes tipos de antígenos, cada terapia CAR-T está hecha y diseñada para un antígeno de cáncer específico. Por ejemplo, en ciertos tipos de leucemia o linfoma, las células cancerosas tienen un antígeno denominado como CD19. De ese modo, las terapias de células T con CARs diseñados para este tipo de cánceres presentan ese tipo también de anticuerpo y no funcionarán, por lo tanto, para un cáncer que no tenga el CD19. El tratamiento con células CAR-T es el tipo de terapia celular más avanzado en el desarrollo clínico hasta el momento, con varias terapias aprobadas, entre las que destaca Yescarta, desarrollada por la empresa Gilead, además de los más de 1.300 ensayos clínicos en todo el mundo que han demostrado sus grandes ventajas en el tratamiento de tumores, especialmente del tipo hematológico. Sin embargo, su efecto terapéutico sobre los tumores sólidos es más limitado. El principal motivo consiste en que los tumores sólidos pueden construir un microambiente tumoral inmunosupresor, también denominado como Tumor Microenvironment o TME, evitando el transporte de células inmunes y la infiltración de linfocitos T y por lo tanto limitando también así su efectividad. De esa forma, la respuesta inmune de algunas células T infiltradas puede verse restringida por células inmunosupresoras o inhibidoras presentes en el microambiente tumoral. Además, la alta heterogeneidad de los tumores sólidos también limita la eficacia de la terapia CAR-T dirigida a un solo antígeno. De ese modo, a día de hoy se están dirigiendo importantes esfuerzos por parte de la comunidad científica y la industria farmacéutica para obtener nuevas terapias y generaciones con las CAR-T. En ellas se incorporan múltiples y más avanzados receptores antigénicos y al mismo tiempo, en la actualidad, se disponen de 4 tipos de generaciones distintas. Estas han evolucionado hacia la integración de dominios adicionales en los receptores que reconocen a las células tumorales con el fin de obtener una actividad más amplia y estable a través de elementos que incrementan la estimulación inmunológica. Por otro lado, en la actualidad también se han reportado casos con efectos secundarios debido a una respuesta terapéutica descontrolada, por lo que los pacientes que se benefician de las terapias con CAR-T han de ser monitorizados exhaustivamente y en algunos casos tratados con fármacos que equilibran la respuesta inmunológica. Son muchos los avances y los retos que aún están por abarcar, pero lo más importante es realizar un esfuerzo conjunto por parte de las comunidades científica y médica para lograr que el máximo número de pacientes posible se beneficien de este tipo de terapias innovadoras. Por ello, concluimos con los aspectos principales para conseguir que las terapias CAR-T estén cada vez más disponibles. Por un lado, se necesita el compromiso de cada vez más médicos para ser entrenados en el uso y monitorización de ese tipo de tratamientos. También se necesita una especial atención por parte de las agencias reguladoras para asegurar tanto la seguridad como su potencial aplicación de una manera práctica. Por último, es imprescindible que se trabaje hacia una aplicación igualitaria y accesible para los pacientes sin importar su procedencia o situación y por ello abaratar los costes de forma generalizada. Sin duda, nos enfrentamos hacia un futuro de la medicina en el que la cura completa del cáncer es posible. Nos vemos en el siguiente capítulo. Vale, chicos, pues este vídeo está muy bien. Creo que hay varias de los aspectos que veis también en la teoría. Así que continuamos si tenéis alguna duda sobre esta parte del tema que decís. Ahora No, mismo quedó no veo claro. el chat. Perfecto. Entonces, como muy bien decía el vídeo, ahora mismo hay un reto actual en la inmunoterapia, sobre todo en los tumores sólidos.
Cada vez ha sido más accesible en el caso de las leucemias, como también muy bien ha dicho. Sin embargo, debido al microambiente inmunosupresor que tienen los tumores sólidos principalmente, está siendo difícil encontrar y que estas terapias sean tan efectivas como lo son en el caso de los tumores líquidos y hematológicos. Existe una barrera física y química del estroma que dificulta las CAR T-cells, entonces estamos viendo nuevos horizontes que pueden ser nuevas dianas terapéuticas como puede ser anti-GD2 en el caso del neuroblastoma, y puede haber estrategias futuras, terapias combinadas para calentar el tumor, para hacer eso que hablábamos antes de los neoantígenos que no tenían, pues que sea todavía aumenten, que se caliente el tumor, que dejen de ser tumores fríos, de tal manera que sea posible tratarlos. Entonces, el precio de la cura son también los efectos tardíos que suelen tener todos estos pacientes pediátricos que reciben tratamientos, ¿no? de este tipo y desde edades tan tempranas. Entonces, pueden ser o bien en el cerebro, como de fines neurocognitivos, que puede dejar la radioterapia, en el corazón, con la cardiotoxicidad, sobre todo si se utilizan las antraciclinas, y diferentes glándulas como defensores de crecimiento o también la infertilidad, llegando a ser un 70% los supervivientes que experimentan secuelas crónicas, que obviamente es un porcentaje muy elevado para el número de pacientes que tienen este tipo de problemas desde la infancia, este tipo de enfermedades. Entonces, se necesita un pasaporte, entre comillas, del superviviente para el seguimiento a largo plazo, que se continúen haciendo diferentes terapias y que se continúe también dando voz, porque muchas veces estos pacientes son pacientes crónicos que tienen enfermedades o tienen algunos problemas desde que son muy pequeños. Aquí, por ejemplo, no hablamos de problemas que ocurren en piel, uñas, etcétera, pero también derivados de los tratamientos tan agresivos con quimioterapias y radioterapias que ocurren desde estos momentos iniciales. No sé si Miguel Ángel, ¿tú qué formación tienes? Bueno, yo soy pediatra de ¿Eres acá de pediatra? Uruguay y bueno, justamente hablando de la terapia de CAR-T, recién nosotros acá estamos implementando en el servicio de hematoncología de Ujú. Montevideo de la terapia CAR-T con tisagen Lecleusel, Bueno, que bueno, los genial. pacientes han tenido buenos resultados. Ujú. Pues nada, seguro que a vosotros os va también genial. Gracias. ¿Y cuál es lo que puede llegar a ocurrir? Segundas neoplasias y el daño acumulativo, que puede venir dado bien por el tratamiento, por daño al ADN que surja principalmente por la radioterapia y por todos los agentes alquilantes que al final no dejan de ser químicos que pueden dañar nuestro ADN y generar ese tipo de alteraciones que hemos visto previamente. También que tengamos diferentes predisposiciones, síndromes genéticos que aumentan la susceptibilidad y la vigilancia, que es un papel crucial de atención primaria para poder diagnosticar otro tipo de tumores como puede ser cáncer de mama, tiroidopatías. Por lo tanto, la vigilancia de estos pacientes debe ser de por vida. Por lo que las conclusiones que podemos sacar y hacia dónde va esta terapia de precisión. Por un lado, la biología es distinta, tener muy claro que la biología es distinta entre todas las enfermedades, pero también en concreto con los adultos. Es una enfermedad de desarrollo genética y silenciosa. El diagnóstico, que puede venir dado por mutaciones que pueden ser translocaciones, pero también mutaciones puntuales, aunque las translocaciones son muy, muy, muy prevalentes, y paneles germinales esenciales que pueden venir dados, pueden estudiarse por diferentes tipos de secuenciación, como la secuenciación masiva. La terapéutica con inhibidores de diferentes dianas terapéuticas, como pueden ser también las CAR T-cells, y la meta es curar minimizando el coste biológico para el superviviente. Y que, por suerte, hay que ser positivos, que hay avances que transforman el futuro de los supervivientes. Entonces, como casi todo, el futuro está en la investigación. Los pacientes con cáncer pediátrico no son adultos pequeños y su enfermedad no debe ser tratada como si este fuese el caso. Aquí vamos a mencionar brevemente lo que son las hallmarks, que es como lo que me mencionabas tú antes, Miguel Ángel, por lo que ves, no iba a hablar casi nada. Los genes implicados en el desarrollo y en la progresión tumoral potencian procesos celulares que determinan un fenotipo maligno.
Estas hallmarks, principalmente las primeras que se encontraron, son la autosuficiencia de las señales de crecimiento, la insensibilidad de las señales inhibidoras de crecimiento, invasión tisular y metástasis, potencial replicativo ilimitado, angiogénesis sostenida y la evasión de la apoptosis. Aparte, se encontraron nuevos atributos hace ya unos cuantos años, como es la evasión del sistema inmunológico, que nuestro sistema inmune puede ser capaz de evadir las células tumorales, no son capaces de localizarlas y de eliminarlas. Los procesos inflamatorios, la inestabilidad genómica y las mutaciones que ocurren en nuestro ADN y la desregulación y reprogramación de nuestro metabolismo. Aparte también, hace poco, no sé si ha sido en 2020 o en 2022, se ha publicado un nuevo artículo en el cual se han mencionado otras 4 nuevas hallmarks, como puede ser la plasticidad de nuestras células, la capacidad que tienen las células tumorales de cambiar de un histotipo a otro, de tener más pluripotencia a menos pluripotencia, de tener luego también la capacidad de la reprogramación epigenética, las metilaciones, acetilaciones y demás. Las células senescentes, las células pueden quedarse dormidas, entre comillas, en nuestros tejidos, aunque tengan alteraciones, de tal manera que en un momento determinado, por diferentes alteraciones o momentos y patologías de nuestro organismo, comiencen otra vez a actuar. Y también todo lo que viene siendo el microbioma, que el microbioma está muy relacionado también con procesos inflamatorios. Estas propiedades, estas hallmarks, están presentes en todas las células tumorales, ¿de acuerdo? Lo que sí que es verdad que no todas las células, todas estas propiedades aparecen al mismo tiempo. Las células, por ejemplo, en este caso, cada línea sería como una célula diferente. En un caso puede aparecer primero la del crecimiento celular autónomo, luego refractariedad de señales. En otros casos puede aparecer primero la refractariedad de señales de inhibición. Y además, no es una única alteración la que da lugar a una hallmark como tal, sino que una misma hallmark puede dar lugar a varias alteraciones. Como por ejemplo la activación de la telomerasa puede dar lugar a la potencial replicativo o ilimitado, pero también, por ejemplo, P53, cuando está alterado, puede dar lugar a la evasión de la apoptosis, pero también a la refractoriedad de las señales de inhibición del crecimiento. Pero sí que es verdad que todas las células tienen que tener todas las hallmarks. Y hasta aquí son ya las 18, las 6:20. No quiero robaros mucho más tiempo. Tenía planteado, por si acaso nos daba tiempo, un caso clínico. Simplemente voy a comentarlo así un poco por encima rápidamente. No sé, Miguel Ángel, si te queda alguna duda para aprovechar estos últimos 10 minutos, que me No, interesa por más ahora, vuestras no, dudas. no, todo bien, por ahora todo claro. Perfecto, pues nada, os hablo un poco de cuáles son las siguientes perspectivas en relación con esto, que al final la perspectiva es que las leucemias, en todos los tipos, pero también las pediátricas, representan en torno al 80% de la supervivencia. Esto ha sido gracias a la estratificación biológica. La supervivencia pasó del 10% en los años 60 al 80% en hoy. Sin embargo, el desafío sigue siendo los tumores del sistema nervioso central, que es en torno al 40% de la mortalidad histórica. Los tumores del sistema nervioso central son los sólidos más frecuentes. Históricamente, las tasas de supervivencia en gliomas de alto grado han sido siempre bajas. Entonces, la meta es replicar el éxito de las leucemias aplicando de la misma profundidad de análisis molecular a los tumores cerebrales, que son han sido siempre mucho menos, no quiero decir investigados, pero sí que es verdad que los resultados obtenidos no han sido desde luego tan buenos como los que hemos podido ver en el caso de las leucemias. Entonces, más allá del microscopio, se exige una necesidad de la medicina translacional, de que pasemos del antiguo paradigma, como dice aquí las diapositivas, que durante décadas se trató el tratamiento únicamente en cuanto a la enfermedad y el grado de malignidad visual, esa inmunohistoquímica, y que nos juntemos tanto clínicos, histológicos, o sea, teniendo en cuenta diferentes perspectivas, la de la clínica, la histología o la radiología, junto con las características moleculares, que obviamente cada día tenemos más datos, para definir un nuevo paradigma, que es redefinir el riesgo integrando parámetros biológicos para predecir la respuesta antes de iniciar la terapia. Y de tal manera que lo que vamos a tener es un tratamiento individualizado para cada paciente.
El reto principal podemos hablar de que pueden ser los astrocitomas, entre otros, que son los tumores derivados de la glía, en torno al 60% de los tumores del sistema nervioso central. Hay un tratamiento estándar y la supervivencia a 5 años es de en torno al 30 al 40%. Y la paradoja es que tumores que parecen idénticos bajo el microscopio tienen comportamientos drásticamente diferentes en los pacientes, porque algunos responden bien y otros recaen. En la mayoría de los contextos, la respuesta suele estar en las alteraciones moleculares que subyacen a este tipo de tumores. Como por ejemplo puede ser el marcador que puede ser BCL2, que es el escudo antiapoptótico, así se conoce, que es un protooncogen en el cromosoma 18 y sobre su sobreexpresión puede inhibir la apoptosis, muerte celular, confiriendo resistencias a las quimios y a las radioterapias. Y el 54,2% de los pacientes pueden sobreexpresar este gen BCL2. ¿De acuerdo? Entonces, sí que se ha visto que cuanto BCL2 es positivo, la supervivencia es mucho menor, en torno a casi la mitad de la supervivencia que ocurre cuando BCL2 es negativo. En el caso de otro marcador, CD133, que es el motor de las células troncales, CD103 es un marcador de membrana ligado a las cancer stem cells, a las llamadas células madre o células troncales. Estas células son responsables de la iniciación tumoral, de la recurrencia y de la angiogénesis. Y sí que se ha visto que puede haber expresión en alto grado, bajo grado, y que el impacto con la supervivencia es prácticamente del 22,5% menor en pacientes que tienen este marcador, cuando son CD133 positivos. Y por otro marcador que ya hemos hablado también de él en esta clase, que es P53, que es nuestro gen guardián del genoma. Cuando P53 se muta o se sobreexpresa, la célula pierde la capacidad de reparar el ADN y da lugar a un crecimiento descontrolado, dando lugar a que no se pueda producir también la apoptosis. Entonces, el riesgo es aumentado de desarrollar glioblastoma multiforme si hay sobreexpresión de P53. ¿Qué es lo que ocurre con la complejidad de la apoptosis? Como sabéis, la apoptosis puede venir dada por dos vías, una vía extrínseca de receptores de la muerte que puede estar relacionada con FAS y con TRAIL, y una vía intrínseca mitocondrial de BAX y BCL2. Cuando se producen alteraciones en todos estos genes o en estas proteínas, da lugar a alteraciones en las caspasas que son enzimas ejecutoras. Y es una alteración muy frecuente, ya que el 60% de los pacientes con este tipo de tumor mostraron fallos en las caspasas, dando lugar a la apoptosis o la muerte celular y que se pueda inhibir esa apoptosis. El 100% de los pacientes estudiados presentaron alteraciones en alguna de las vías de la apoptosis, impidiendo la autodestrucción celular. Cosas para llevarse a casa, take home message, que ahora se lleva a decir eso. La estratificación molecular ha evolucionado mucho. Como ya se sabe, los primeros estudios en neurooncología pediátrica han activado diferente tipo de terapias frente a BCL2, P53 y estos marcadores que son indicadores de agresividad biológica. Estos marcadores ayudaron a comprender por qué ocurre la resistencia a la apoptosis, a la proliferación celular, heterogeneidad tumoral que hablábamos antes previamente de la policlonalidad. Hoy sabemos que el comportamiento tumoral depende de alteraciones moleculares integradas y no de marcadores aislados, y los marcadores individuales son útiles para entender la biología tumoral, pero no sustituyen a la clasificación molecular actual. Un caso de estudio que os había traído es un paciente que tiene un glioblastoma multiforme. El perfil clínico, pues edad 14 años, es un chico. Los diagnósticos es un glioblastoma multiforme intraventricular y se ha utilizado ya un tratamiento con resección parcial y un ciclo de ICE. Se produce el diagnóstico en 2008 y en noviembre del 2008 se produce un fallecimiento por progresión. El perfil molecular que observamos es una sobreexpresión del factor de crecimiento vascular epitelial, que principalmente favorece la angiogénesis, y esta otra proteína, la FAP-P7. Y se produce una subexpresión, un fallo de la apoptosis de BCL2 o de las caspasas que puede dar lugar a que esta apoptosis no esté produciéndose. La agresividad molecular, la alteración de las caspasas y la angiogénesis predijo una resistencia extrema superior a la intervención clínica. ¿Qué hay que tener en cuenta de los gliomas pediátricos, más allá del glioblastoma clásico?
es que hay un cambio de paradigma. Los gliomas pediátricos no son equivalentes a los del adulto. La clasificación actual se basa en alteraciones moleculares específicas, como son las alteraciones en las histómanas H3, y también a la activación de las vías de las MAP quinasas. Y existen también diferentes marcadores, como los que estábamos hablando previamente, como P53, BCL2, CD133, que reflejan fenómenos biológicos relevantes, pero no definen por sí solos ni el riesgo ni el tratamiento estándar. En conclusión, la histología similar puede esconder entidades biológicas que sean completamente distintas. Siempre hay que tener en cuenta cuáles son esas alteraciones genéticas para poder dar lugar a un tratamiento más especializado y personalizado. El meduloblastoma tiene que tener siempre es muy importante la estratificación molecular. En este caso actual, el meduloblastoma en la estratificación moderna se basa en subgrupos moleculares bien definidos en los que podemos hablar de alteraciones en la vía de Wnt, que tiene un excelente pronóstico, alteraciones en la vía de SHH, que está relacionado con el metabolismo, tiene un pronóstico intermedio dependiente de la edad y también de la genética, y un grupo 3 y un grupo 4 que tienen dentro diferentes alteraciones que son o de alto riesgo o de riesgo intermedio. Las vías de señalización, por ejemplo, la de AKT, que también es un receptor transmembrana, participan en proliferación y supervivencia celular y no sustituyen a los subgrupos moleculares de la OMS. Además, esta proteína AKT se interpreta como una vía implicada, no como un marcador diagnóstico o pronóstico aislado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tener en cuenta todas las alteraciones, no solamente que porque haya una decir que es el driver, sino que hay que estudiar bien cuáles son las alteraciones accionables. El desafío que hay actualmente con el medulloblastoma es que es el segundo tumor más frecuente del sistema nervioso central en pediatría. La estratificación tradicional está basada en la edad, menores de 3 años y el volumen residual, y que se ha visto una nueva variable, que son nuevas alteraciones, como son en la vía de AKT. AKT es una proteína quinasa implicada directamente en la proliferación y supervivencia celular, y su activación es un interruptor que determina si la célula vive o muere. Esto quiere decir que se actúa las vías de proliferación y por lo tanto las células van a continuar proliferando y dividiéndose, generando todavía más errores. AKT y la agresividad histológica, lo que se ha visto es que la tinción de AKT positiva, que son donde tenemos flechas así coloreadas, el total de pacientes con AKT positivos, que es en torno a 5 dentro de unos estudios, o sea, en torno al 24%, la variedad desmoplasmásica es un de buen pronóstico, sin embargo, la variedad anaplásica o clásica es de mal pronóstico, como siempre el componente anaplásico que suele conllevar factores desdiferenciados suele dar lugar a un mal pronóstico, que en torno al 50% expresaron AKT. Entonces, aunque el tamaño de la muestra en este estudio del que estamos hablando limitó la significancia estadística en supervivencia global, la presencia de AKT es un marcador biológico exclusivo de las variantes histológicas más agresivas. Por lo tanto, en el caso del meduloblastoma, cuando comparamos la histología y la biología, podemos hablar que de bajo riesgo en caso de que sea desmoplástico, la biología AKT negativo y el pronóstico es una mayor supervivencia y un comportamiento menos negativo, menos agresivo también. Y en el caso de alto riesgo, la histología suele ser anaplásica o clásica, suele tener mutaciones en AKT y suele tener un riesgo elevado y necesita terapias dirigidas. La ausencia de AKT confirma que el perfil sea benigno, mientras que su presencia señala una malignidad biológica. Por lo tanto, en el panel molecular que estábamos mencionando previamente, podemos ver alteraciones, como hablábamos en BCL2, que hace un escudo antiapoptótico, CD33 relacionado con angiogénesis y con las células madre, P53 con la regulación del ciclo celular o AKT también con la proliferación celular. Entonces, hacia una oncología de precisión responsable, esto quiere decir que el perfil molecular lo que nos va a permitir es estratificar el riesgo, evitar sobretratamientos, identificar candidatos a terapias dirigidas, muchas estrategias diferentes en las que se aplican en el contexto de ensayos clínicos, especialmente en el área de pediatría. Y un mensaje claro que tenéis que llevaros es que el objetivo no es tratar un marcador, sino entender la biología tumoral para tomar mejores decisiones clínicas. Es decir, saber cuáles son las alteraciones que realmente están actuando sobre un tumor u otro.
Y las implicaciones terapéuticas que pueden tener este paciente es que si tiene CD133 positivo, es decir, tiene un alto potencial angiogénico, pues lo que podemos hacer es incorporar terapias antiangiogénicas, por ejemplo, benzacicumab o diferentes anticuerpos monoclonales que tengan esta diana. En el caso de que tengamos BCL2 positivo, que haya una resistencia a la apoptosis, pues considerar quimiosensibilizadores o consideración más agresiva para superar el umbral de resistencia. Y en el caso de P53 positivo, es alertar a la alta resistencia a la radioterapia y un monitoreo de una progresión rápida. En concreto, es tratar el perfil molecular del tumor no solo por su apariencia histológica, sino por sus características también moleculares. Entonces, hacia la oncología de precisión y en este caso oncohematología de precisión es la integración de la inmunohistoquímica y el análisis molecular, que ya no es una opción, sino que es la única vía para romper ese techo de supervivencia en neurooncología en este concreto, en sí este caso que lo he sacado de una revista mexicana, un caso, pues el que os he hablado de este niño, y cada tumor tiene un comportamiento diferente y individualizar el tratamiento basado en biología molecular es la clave para mejorar la supervivencia y no solo la supervivencia, sino también la calidad de vida de nuestros pacientes pediátricos. Y hasta aquí era la clase. No sé si queréis aprovechar a preguntar alguna cosa los últimos minutos, son ya y 30. Si no, cortamos. No, ya me ¿Todo quedó claro? claro, sí. Gracias. Perfecto. Pues nada, gracias a ti, Miguel Ángel, por asistir y nada, a los demás que veáis el vídeo, cualquier duda que tengáis, podéis poneros en contacto conmigo y nada más. Nos vemos el día 3 por la tarde, que nos centraremos sobre todo en revisar los trabajos, ¿vale? Bárbaro, Cualquier gracias. cosa me escribís. Hasta luego.